Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Pérez Valderrama, oncóloga también del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Begoña. ¿Qué tal, María José? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Sara Blasco, del Hospital de Sagunto. Bienvenida, Sara, a este podcast. Muchas gracias a las dos por contar conmigo para participar en esta iniciativa tan original de resumir los trabajos más interesantes de los congresos internacionales a través del podcast. Nada, muchas gracias a ti por participar. Bueno, vamos a hablar con Sara hoy de los trabajos que se han comunicado en ASCO-GU más importantes sobre cáncer de próstata. Así que, Sara, cuéntanos, ¿qué destacarías tú en cáncer de próstata del congreso? En el ASCO de GU 2021, que ha sido virtual, se han presentado varios trabajos y a mí me gustaría comentaros 5 de ellos. Uno en enfermedad hormonosensible, el estudio TITAN, del que ya conocíamos algunos datos, y los otros 4 estudios en enfermedad metastásica resistente a la castración, con los que se intenta, mediante diferentes tipos de combinaciones, mejorar los resultados en este escenario. En la enfermedad metastásica hormonosensible se presenta el análisis final de los resultados de supervivencia global del ensayo clínico fase 3 TITAN, donde se randomizaban a 1.052 pacientes con deprivación androgénica a recibir apalutamida versus placebo. Y el objetivo principal del estudio era tanto la supervivencia libre de progresión radiológica como la supervivencia global. Ya se presentaron los datos de ambos objetivos primarios con un seguimiento de 22,7 meses, objetivando un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia libre de progresión radiológica con una hazard ratio del 48%, y en el análisis interino, entonces, de la supervivencia global, ya había una reducción del riesgo de muerte del 33%, unos datos muy buenos, con una hazard ratio de 0,67. Y así, con esos resultados, se permitió hacer un crossover de los pacientes que estaban sin progresión con placebo a apalutamida. Y hubo un crossover, un entrecruzamiento de 39,5% de pacientes, casi un 40%. Y en este ASCO se presentan los datos con 44 meses de seguimiento y lo que vemos es que la mediana de seguimiento no se ha alcanzado todavía con apalutamida frente a 52,2 meses, manteniéndose una reducción del riesgo de muerte de un 35% a pesar de que había un 40% de entrecruzamiento, con un hazard ratio de 0,65. Se hizo un ajuste de los datos de supervivencia con el 40% de crossover mediante un análisis preespecificado en el estudio y la hazard ratio se redujo a 0,52, con una disminución del riesgo de muerte de 48%. El beneficio de apalutamida se vio en todos los subgrupos, tanto en alto como en bajo volumen tumoral, y también se objetivó un beneficio de los objetivos secundarios, de otros objetivos exploratorios como la supervivencia libre de progresión radiológica 2, el tiempo a la resistencia a la castración y no hubo un empeoramiento de la calidad de vida. En cuanto a la seguridad, no vemos diferencias en efectos adversos grado 3-4, en cuanto a caídas o fracturas, pero sí que vemos un efecto secundario típico de la apalutamida, un mayor porcentaje de rash cutáneo que suele aparecer en los primeros 6 meses de tratamiento. Sara, aunque no podemos comparar estos ensayos en enfermedad hormonosensible o no debemos, pues siempre hay bastante tentación. Con respecto a la población de alto volumen, ¿tú crees que con todos los fármacos que se han testado en el ensayo clínico objetivamos el mismo beneficio, que está bien ajustado en todos los ensayos? Y con respecto al crossover, que también algunas veces tenemos un poco de dudas qué ha podido aportar o no el crossover, en este ensayo que parecen ajustarlo, ¿te parece que está bien ajustado y que es además un plus que a pesar del crossover consiga demostrar un aumento y un beneficio importante en la apalutamida en supervivencia global? Voy a empezar por la segunda pregunta. Yo creo que es indudable que teniendo un 40% de entrecruzamiento, incluso así conseguir un aumento en supervivencia, yo creo que es un punto bastante favorable. Lo que obtenemos en este congreso son datos más robustos para utilizar este fármaco.
Y en cuanto a la comparativa con los demás fármacos que disponemos ahora, pues es muy difícil valorar cuál es mejor en el escenario alto volumen, bajo volumen. Está claro que los que han aumentado la supervivencia en este escenario son tanto la quimio con docetaxel como abiraterona como apalutamida. Enzalutamida tiene aumento de supervivencia libre de progresión y tanto en volumen alto como sobre todo la quimio en volumen alto, pero la hormonoterapia en volumen alto y en volumen bajo. Y es difícil, no hay estudios comparativos y es difícil definir en qué escenario utilizamos cada uno. La apalutamida se puede utilizar tanto en alto volumen como en bajo volumen. No. Oye, Sara, y por ahí quería preguntarte yo, ¿tú crees que ya la APA es estándar en los pacientes de bajo volumen? Yo creo que es un fármaco más disponible. Yo creo que con los datos es un fármaco que podríamos utilizar ya, creo que ya está aprobado y lo podemos utilizar y es un fármaco más que disponemos con estos datos, que ya es el análisis final con resultados positivos en supervivencia, que es lo que siempre requerimos de un fármaco. Yo creo que sí, no sé si coincidís conmigo, la verdad. Sí, sin duda. Y luego otra pregunta que a mí me surge la duda, a ver qué opináis las dos. En cuanto a la afectación visceral, porque aunque es verdad que en todos los estudios, incluido en este de APA, se benefician, siempre la afectación visceral en los análisis por subgrupos nunca alcanza la significación y de hecho en el análisis intermedio que se comunicó el año pasado eran los que menos se beneficiaban. Entonces, no sé si estos pacientes realmente deberían ir a quimio más que a hormona o a APA en este caso, ¿no? Que estamos hablando de APA. Es muy difícil por lo que os he comentado, que son análisis por subgrupos, no eran una población definida en un estudio con lo típico que se demuestra en un ensayo fase 3, que no es la población indicada, y en realidad no hay comparación y sí que es verdad que siempre te queda la sensación y lo que se ha visto en los diferentes análisis de todos los estudios disponibles, que únicamente en las metas hepáticas, a lo mejor alto volumen, ahí yo me plantearía más quimio que una hormona. Por el resto de situaciones, a lo mejor ya me paso al tratamiento hormonal, no sé cuál, porque es muy difícil definirlo, pero la hazard ratio de los ensayos fase 3 en tratamiento hormonal es mucho más robusta que con quimio. Únicamente cuando hay alto volumen y sobre todo metas hepáticas es donde yo a lo mejor sí que tendría la duda. Y también las características de cada paciente, si es elegible para hormona, para quimio, que eso también hay que tenerlo en cuenta siempre. Sí. No, de acuerdo con Sara, que yo creo que habría que distinguir dentro de la afectación visceral entre afectación visceral pulmonar, que quizás yo también me quedaría muy tranquila con hormona, pero el grupito siempre de metástasis hepática es pequeño en esos ensayos y yo quizás en esos pacientes con viscerales hepáticas me inclinaría más por quimioterapia. Además, yo creo que biológicamente son enfermos diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, seguimos si quieres con el siguiente, Sara. Muy bien. Pasando a la enfermedad metastásica resistente a la castración, voy a comentar 4 estudios. Se presenta, el primero es el ensayo clínico fase 3 ACIS. Se presentan los resultados definitivos de la combinación de apalutamida, abiraterona más prednisona versus abiraterona prednisona más placebo. Se trata de combinar 2 tipos de hormona aprovechando los diferentes mecanismos de acción de ambos fármacos. 982 pacientes habían progresado a deprivación androgénica y no habían recibido docetaxel previamente y se estratifican por si presentaban enfermedad visceral o no. El objetivo de primario de este estudio, que yo creo que es un poco criticable porque siempre vamos a la supervivencia global, es la supervivencia libre de progresión radiológica determinada por el investigador, encima por el investigador. Ya presentado previamente, fueron los resultados con un seguimiento a 25 meses, los datos definitivos de la supervivencia libre de progresión radiológica con un incremento de este parámetro de 6 meses, de 16,6 meses a 22,6 meses y una hazard ratio de 0,69. Aunque hay que destacar que en la revisión independiente que se realizó se objetivó en realidad un 25% de discordancia de los datos con una hazard ratio no significativa del 0,86, que yo creo que es para tenerlo en cuenta.
En este estudio, al contrario del anterior, no existe entrecruzamiento de las ramas y se mantuvo el doble ciego. Actualmente, con un seguimiento de 54,8 meses, se continúa evidenciando por investigador un incremento de la supervivencia libre de progresión de 7,4 meses, de 16,6 meses a 24, con un mayor beneficio en el análisis por subgrupos en pacientes de más de 75 años, con una hazard ratio de 0,54 y en enfermedad visceral 0,69. Pero obtenemos también en este congreso los datos de supervivencia global y no vemos diferencias estadísticamente significativas, con una hazard ratio de 0,95. Y este era un objetivo secundario. Además, objetivamos mayor toxicidad, una toxicidad grado 3-4 de 63,3% frente a 56,2%, efectos secundarios de mayor interés e hipertensión, 20,6% frente a 12,5%, rash, y alteraciones cardíacas, un 9% con la combinación frente al 5,7%, y fracturas osteoporóticas. Los datos de calidad de vida han sido similares en las dos ramas. Así que yo creo que lo más destacable de este estudio es que el objetivo primario no era la supervivencia global y además era determinada por el investigador, y eso yo creo que hace que el estudio no sea muy robusto, entre otras cosas. No sé qué pensáis. Estoy preguntándoos yo a vosotras, perdona. ¿Crees, Sara, que con estos datos debemos seguir insistiendo en estudios de combinación porque son todos negativos en supervivencia, aportan más toxicidad y de momento un tímido aumento de supervivencia libre de progresión radiológica, y encima en este estudio medida por el investigador? Yo creo que en este caso sí que es verdad que son dos mecanismos de acción diferentes que en un principio teóricamente no se potencian en cuanto a toxicidad, pero no es así. Sí que hay mucha más toxicidad y no hay un aumento en supervivencia. Y si me apuras diría también no hay un aumento en supervivencia libre de progresión, porque en una revisión independiente no la hay. Yo valoraría tratamientos de combinación en poblaciones más diana específicas, como comentaré posteriormente. Llama un montón la atención, ¿no? Una discordancia es brutal. Nada, es que... investigador y el revisor es un 25%, es una pasada, pero ¿cómo medimos? El revisor creo que lo dijo, se lo dijo a la doctora que lo presentó, dices que llama la atención un 25% de diferencia. Y la verdad es que, no sé, es un poco que te genera dudas. Bueno, si quieres seguimos con el siguiente, Sara. Continuando con la enfermedad metastásica resistente a la castración, obtenemos datos actualizados del estudio fase 3 Hipatensia 150, ya presentado por De Bono en la ESMO de 2020. Sabemos que en cáncer de próstata existe una pérdida de PTEN en alrededor del 40% de pacientes metastásicos resistentes a la castración, y que esta pérdida se asocia a un peor pronóstico, ya que PTEN es un inhibidor de la vía de señalización PI3K-KT que se suele sobreactivar cuando inhibimos el receptor de andrógeno. En este fase 3 se combina ipazasertib, un inhibidor oral de las 3 isoformas de la KT, más abiraterona más prednisona, frente a placebo abiraterona más prednisona en pacientes, como he dicho, resistentes a la castración, levemente sintomáticos sin tratamiento previo. Podrían haber recibido docetaxel en la enfermedad hormonosensible y se incluyen únicamente 18% de la población. Destacar de este estudio que no se trata de una población seleccionada, cuando en realidad lo que medimos es un biomarcador, el PTEN, pero sí que se estratifican los pacientes por pérdida de PTEN por inmunohistoquimia, con unos valores de más del 50%. Los objetivos primarios son la supervivencia libre de progresión radiológica tanto en la población con intención de tratar y en la que tiene pérdida de PTEN por inmunohistoquimia. Y destacar que dentro de los objetivos secundarios se encuentra la supervivencia libre de progresión radiológica con pérdida de PTEN por NGS. Sabemos de ESMO de 2020 que la supervivencia libre de progresión radiológica no es estadísticamente significativa en la población total, por intención de tratar, con una hazard ratio de 0,84, pero sí que lo es en la población con pérdida de PTEN por inmunohistoquimia, con un incremento de 2 meses en la supervivencia libre de progresión radiológica, de 16,5 meses a 18,5, con una hazard ratio de 0,77.
cuando analizamos el objetivo secundario con pérdida de PTEN por NGS, que es solamente un 20% de la población total, vemos que la hazard ratio baja bastante, con un incremento de 5 meses, de 14,2 meses a 19,1 meses. Lo que sí que vemos es que existe una mayor toxicidad en la combinación, con un 70% frente a 39% de toxicidad grado 3-4. Y fue necesario hacer unas reducciones de dosis en el 40% de los casos, discontinuaciones elevadas, y los efectos secundarios sobre todo son hiperglicemia, hipertransaminasemia, rash y diarrea. Yo creo que quedan varias cuestiones abiertas en este estudio. Me llama la atención que, siendo una terapia dirigida a diana, no se haya utilizado una población más específica. Los pacientes con intención de tratar no fueran pacientes con pérdida de PTEN. Me da igual la técnica, inmunohistoquimia o NGS, y también el punto de corte del PTEN, si había sido adecuada o no. Y basándome en eso, en el ASCO-GU se realiza un análisis de biomarcadores. Por una parte, se correlaciona la supervivencia libre de progresión radiológica con diferentes puntos de corte de la inmunohistoquimia y se observa que hay una relación lineal. Cuanta más pérdida de PTEN por inmunohistoquimia, más beneficio existe. Y lo que dice De Bono, y para justificar su punto de corte de más del 50%, es que claramente a partir del 50% hay un beneficio más estadísticamente significativo. Está claro que cuanto más mayor es el punto de corte, mayor beneficio. Y en cuanto a la NGS, destaca que un tercio de los pacientes no se pudo hacer NGS, y además se pudo evaluar el PTEN en esa población por intención de tratar solamente en el 50% de los pacientes incluidos en el estudio. Y se muestra una gráfica donde sí que existe una correlación del 85% de los casos en cuanto al PTEN por inmunohistoquimia y por NGS. Y además, lo que le dice De Bono es que con la NGS podemos detectar además otras alteraciones genéticas como mutaciones activadoras en la vía PI3K-KT, donde también en esos pacientes vemos un objetivo, un beneficio con la combinación. Y parece que las dos pruebas por inmunohistoquimia y NGS son complementarias, y a lo mejor sería utilizarlas complementariamente. Y todavía no hay datos de supervivencia, no se han presentado datos de supervivencia en este estudio. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que has comentado del beneficio. Yo creo que el ensayo se debería haber hecho dirigido a esa población, pero bueno, cuando se diseña un fase 3, pues yo creo que las farmas intentan a toda la población global por si hay beneficio también. ¿Y vosotros pensáis, si cuando salgan datos de supervivencia global, vamos a poner la hipótesis de que salen positivos para la población de pérdida de PTEN, ¿crees que con estos datos obtendrá aprobación el fármaco o se valorará diseñar un estudio ya específico contra la pérdida de PTEN? Ahora mismo, desde luego, hay que tener en cuenta que el beneficio en PFS radiológica no es de una gran magnitud y que hay una mayor toxicidad en ese grupo de pacientes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que es complicado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ponerse ahora a hacer un fase 3 dirigido solamente a eso, los resultados saldrán de aquí 8 años, no lo sé, o 6 años. Yo creo que si sale aprobado, tienen que ser muy buenos los datos de supervivencia para que lo aprueben, creo yo, porque hay mucha toxicidad y eso que puede que sí, a lo mejor sí que se obtienen con el tiempo, pero deberían ser muy buenos los datos y no creo que hagan un fase 3 dirigido, no lo sé. El panorama va a cambiar, porque ahora en hormonosensible ya tenemos quimio, que ya parece que ese subgrupo no se beneficia menos. Tenemos hormonas ya varias en hormonosensible, o sea que ni siquiera el punto de indicación del fármaco es el mismo o va a ser el mismo que el objetivo del estudio, ¿no? Ya. Pues nada, siguiendo con la estrategia de la combinación, combinar fármacos para potenciar el efecto, pues también la inmunoterapia irrumpe aquí, como no,
en el escenario de metastásica resistente a la castración. Se presenta en este ASCO-GU virtual, se presentan los datos de 2 fases 2 de combinación, tanto con nivolumab como con pembrolizumab. Los dos son unos estudios multicorte que combinan la inmunoterapia con diferentes agentes, bien inhibidores de PARP, hormonoterapia, quimioterapia. Aquí lo que se presentan en los dos estudios es la cohorte B, que combina la inmunoterapia con docetaxel. Es el estudio Keynote 365 en el caso de pembrolizumab y el Checkmate 9KD en el caso de nivolumab. Los diseños de los estudios no son iguales, pero sí similares, como os he comentado. Son estudios multicorte, como he dicho, y en el estudio de Pembro, los pacientes habían recibido una de las dos hormonoterapias, enza o abiraterona, mientras que en el estudio de Nivo sí que podían haber recibido una hormona, las dos o ninguna previamente. Y en el estudio de Nivo, 64,3% de los pacientes habían recibido hormona previa. Así que hicieron el análisis de los datos que han obtenido, pues nos los desglosan en pacientes que han recibido tratamiento previo y no. Ya centrándonos en el Keynote 365, el fase 2, 104 pacientes reciben el tratamiento y lo que vemos es que comentan que el 23,1% de los pacientes son PDL1 positivos por CPS del 1%, mayor del 1%, 25% de los pacientes tenían enfermedad visceral y el 50% tenían enfermedad medible. El objetivo primario es la tasa de respuesta por PSA mayor del 50% y este resultado es del 34% con un seguimiento de 32,4 meses. La tasa de respuestas objetivas en enfermedad medible, que como he dicho fueron solamente el 50% de los pacientes, alrededor de 50 pacientes, fue del 23,1% y el control de la enfermedad fue del 76%. La supervivencia libre de progresión radiológica fue de 8,5 meses, la mediana de supervivencia global 20,2 meses y la supervivencia global a 12 meses de 75,9 meses. Lo que vemos es que no hay empeoramiento de la toxicidad, no es mucho más tóxica la combinación, pero sí que hay que tener en cuenta la neumonitis, ya que ahí creo que hubieron 2 muertes tóxicas por neumonitis. Actualmente hay un fase 3 en marcha, que es el Keynote 921, que ya veremos los resultados que nos ofrece. En cuanto al Checkmate 9KD, este estudio lo presenta Ficacci, presenta la cohorte B, como he dicho, son menos pacientes, 84 pacientes, con una mediana de seguimiento menor, 15,2 meses, con una mayor respuesta por PSA de 46,9%, con una tasa de respuestas objetivas del 40%, en los 45 pacientes con enfermedad medible, y la tasa de respuesta fue diferente en pacientes que habían recibido tratamiento previo hormonal o no. En los pacientes que habían recibido tratamiento hormonal previo, la tasa de respuesta fue menor, 39,6%, frente a 60,7% en los que no habían recibido tratamiento previo. La supervivencia libre de progresión radiológica, la mediana fue de 9 meses en toda la población y fue mayor de 12 meses en los que no habían recibido tratamiento hormonal. Y la mediana de supervivencia global fue de 18,2 meses, no alcanzada en la población sin hormonoterapia previa. Como siempre, parece que el adelantar el tratamiento, la línea de tratamiento, pues hace que los resultados sean mayores, parece ser. La toxicidad esperada también fue similar, no hubo ninguna toxicidad no esperable, pero sí que hay que tener en cuenta las neumonitis, porque hubieron 3 fallecimientos por ella. Y también está en marcha un fase 3, que es el Checkmate 7D, y nada, son datos prometedores en una patología que no ha sido sensible a la inmunoterapia, a ver si con la combinación mejoramos los resultados, pero no sé. Como dices, es cierto que, bueno, de momento los resultados son tímidos, ¿no? Parece que, bueno, que puede haber algo por ahí, pero no sé si te parece aceptable esa toxicidad en una población ya tratada. Si los resultados obtenidos de momento merece la pena ese posible aumento de combinación e incluso de mortalidad cuando la toxicidad es grave y debida a la inmuno. La verdad es que
que es verdad que es un fase 2, no son datos espectaculares como suele pasar cuando se plantea hacer un fase 3, pero pese a ello han continuado con esta estrategia y sí que es verdad que, aunque dicen que no hay mucha más toxicidad, sí que es verdad que hay muertes tóxicas por el fármaco y no sé si es por poco manejo o no sé, no estoy segura. La verdad es que en próstata lo que está claro es que sí que hace efecto en los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites y que es una población, ¿ves?, diana específica, que sí que vemos que sí que funciona, pero en la población global pues no tengo claro. La verdad es que no tenemos resultados muy buenos. Es un fase 2 y... Pues que además llama la atención las neumonitis, ¿no? Que se supone que las neumonitis en general con corticoides se resuelven muy rápido. Es llamativo. Sí, y es que la verdad es que llama la atención que los dos estudios den el mismo congreso, den los datos de la misma corte, porque es parecido y la verdad es que van en sintonía. La verdad es que está bien porque vemos que no es que un estudio de positivo y el otro negativo, van en la misma línea, tanto la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, los efectos secundarios, pues eso nos da más datos como para ser un poco cautos en cuanto a la inmuno, creo yo. Sí, no, yo creo como tú, ¿no? Que son datos prometedores, pero bueno, yo creo que hay que esperar claramente a los fase 3, tanto el de Pembro 12 Taxel como el de Nivo 12 Taxel, que también va a empezar ahora en España. Y luego también se está reclutando Enzapembro, que también hay un fase 3 que está reclutando, que habrá que ver también. Tenemos el de Enzatezo negativo, pero habrá que ver qué pasa con Enzapembro, ¿no? Pues sí. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, Sara. Yo creo que fenomenal. Hemos repasado todo lo más importante de próstata. Así que nada, te agradecemos mucho, María José y yo, que hayas estado con nosotras esta tarde. Gracias a vosotras por haberme invitado. Encantada. Pues sin más, Mariajo, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que ya seguramente sea para después de ASCO. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.